El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se dio a conocer el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Figaro publicó en París el Manifiesto Futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello, asumió como el nombre el término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Un fragmento del manifiesto de Filippo Tommaso Marinetti dice: queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. La literatura exaltó, hasta hoy, la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la victoria de Samotracia. Queremos ensalzar al hombre que lleva el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada también ella a la carrera sobre el circuito de su órbita. Es necesario que el poeta se prodigue con ardor, boato y liberalidad para aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para forzarlas a postrarse ante el hombre. Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, istinti, pugni, calci, schiaffi, vecchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori. Una de las principales características del arte futurista es la ruptura con la tradición estética, la celebración de la era de la máquina, glorificación del patriotismo, la violencia y el machismo, exaltación de la velocidad como belleza y también influenciado por el divisionismo y cubismo. El rechazo a la tradición estética del siglo XIX fue un elemento común de todos los movimientos de vanguardia, incluido el futurismo. Aquella generación estaba cansada de la estandarización del arte y captaba que el mundo había cambiado. El arte debía cambiar también. El futurismo se gestó por una generación signada por la Segunda Revolución Industrial, entre 1870 y 1914, en la que la dupla conocimiento científico y tecnología era responsable de una profunda transformación. Había quienes veían esto con desconfianza, pero los futuristas veían el augurio de un tiempo glorioso dominado por la máquina. La utopía futurista alcanzaba, incluso, la idea del ser humano, que aspiraban a que se convirtiera en un superhombre. Automóviles, telégrafos y aviones lucían ante los futuristas como un verdadero salto cualitativo de la civilización, como una promesa universal inagotable de evolución. El tiempo ocupa un papel protagónico en el arte futurista. No puede ser de otro modo si el movimiento funda su nombre en la dialéctica del tiempo. Asumir como nombre el término futurismo implica una reflexión respecto del pasado y del presente. El futurismo se identificó con el nacionalismo extremo, de ahí que lo consideraran, años más tarde, como un antecedente del fascismo. Sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, al punto de que muchos se enlistaron en la Primera Guerra Mundial. La mayoría murió en el frente de batalla, otros fueron gravemente heridos. Esto precipitó el fin del movimiento, aunque no de la estética. Para ellos, el futurismo era una filosofía de vida, con gran preocupación política y enraizada en el rechazo de un conjunto de fuerzas que ellos creían hostiles al crecimiento y a la modernización de Italia. La insistencia en la destrucción de la herencia de Italia es parte de ese rechazo.
La acción violenta, ya fuera en la vida o en el arte, fue considerada el antídoto contra el letargo político, cultural y psicológico. La pulsión entre sexualidad y máquina también se hizo sentir en el futurismo, abiertamente opuesto a cualquier iniciativa o perspectiva feminista. ¿Cómo expresar la era de la máquina en el arte? La máquina significaba para los futuristas movimiento, revolución en su sentido técnico y social a la vez. Por esto, pretendieron interpretar el movimiento y la velocidad en la obra artística, ya en el lienzo, en la materia o en la palabra. Lo mismo ocurría con la energía y la expresión de la fuerza. El objetivo era captar la forma de la velocidad descrita en el espacio, el ritmo y la vitalidad. Sin embargo, el futurismo quiere expresar la velocidad y el movimiento, pero pocas veces las máquinas se encuentran representadas en sus obras. El futurismo no permaneció ajeno a las influencias del arte y la estética contemporáneos. Recibió la influencia del divisionismo, basado en la descomposición de la imagen en puntos de color, y del cubismo, que incorporaba múltiples planos en uno solo. Uno de sus principales artistas se llamaba Giacomo Balla, quien fue uno de los más destacados representantes del futurismo italiano. Estimulado por los radicales postulados de Marinetti, firmó el Manifiesto de 1910 para cambiar drásticamente el arte en un mundo que estaba siendo devorado por la modernidad. Giacomo estudió en la Escuela Nocturna de Dibujo de Turín. Poco después se traslada a Roma y consigue cierto renombre como retratista. Al principio trabajó con una pintura impresionista, pero poco a poco fue entrando en contacto con las nuevas ideas artísticas y acabó metido de lleno en el arte futurista. Una de sus obras es la llamada Luz de la calle, inspirado en parte en el puntillismo de Seurat. El futurista quiere transmitir la urgencia y la energía del mundo moderno. La luz se caracteriza por su movimiento infinito y no tener rival en cuanto a velocidad, y la luna creciente queda eclipsada por las luces vibrantes de la electricidad, que sale en forma de chispas a la calle. Otra de sus obras es la llamada Muchacha corriendo en el balcón. Es quizá la obra que mejor representa ese ansiado movimiento que tanto buscaban todos los representantes del futurismo. A su vez, nos recuerdan a las primeras cintas de cine que en aquella época hacían furor en el país bohemio y artístico. El dinamismo, el movimiento, la velocidad se representan a través de la superposición de la misma figura, repitiéndola incesantemente de tal manera que parece continuar fuera del cuadro. Los futuristas renegaban de cualquier tradición de una forma tan vehemente que proponían quemar los museos y otras obras patrimoniales. Afortunadamente no lo hicieron. Y es más, esta obra, a poco que se analice, encontramos la influencia del puntillismo de Seurat. Otra de las obras, llamada Dinamismo de perro con correa. Una mujer de negro, vestida a la moda de 1912, pasea a su perro a toda velocidad, o al menos eso sugiere este vibrante óleo. Tan rápido van que el lienzo vemos varias patas, zapatos, orejas y rabos. El artista descompone así el paseo en múltiples secuencias autónomas del desarrollo del movimiento. Acá el protagonista es sin duda el perro. Hasta el pintor adopta el punto de vista del animal, cortando abruptamente las piernas de la mujer. Era una época en que en la Italia estaba de moda entre la burguesía poseer un perrito como símbolo de estatus. Otra de sus obras, Mercurio pasante en sol. Este pequeño cuadro adelanta los modos de la abstracción y deja atrás el cubismo. Realizados en los tonos complementarios de amarillos y azules, nos introduce en una especie de espiral que va a simbolizar ese movimiento constante y gusto por la velocidad que tanto gustaban a todos los integrantes del movimiento. Otro de los artistas del futurismo fue Umberto Boccioni. Pintor y escultor, fue uno de los primeros artistas de vanguardia y el máximo exponente del futurismo italiano. Movimiento que defendía era que el artista moderno debía liberarse de los modelos y las tradiciones figurativas del pasado para centrarse únicamente en el mundo contemporáneo, dinámico y en continua evolución. El dinamismo fue sin duda una de las características principales de su obra, movimiento extremo que ayudaba a sus temáticas de rabiosa actualidad, el automóvil, la ciudad,
la industria e incluso la guerra era apreciada. Otro concepto que quiso resaltar fue el de la simultaneidad, algo que compartiría con las novedosas teorías cubistas. Una de sus obras fue la llamada La risa. De entre todos los autores del futurismo, Umberto Boccioni fue uno de los más prolíficos. En este cuadro al óleo de gran tamaño se nos presenta una imagen femenina distorsionada y sacada de todo contexto en los colores favoritos del movimiento, los rojizos, amarillento contrastados con los azules. El movimiento se ha presentado con una especie de horror vacui, en el que las figuras se amontonan con estas tonalidades, que quieren representar el fuego, la fuerza y la viveza. Otra de sus obras fue La ciudad se levanta, en la que el movimiento y la velocidad de la vida moderna, por la que todos estos artistas sentían verdadera fascinación, se ha presentado de una manera bastante abstracta, superponiendo figuras irreconocibles casi. Vemos formas aerodinámicas que nos remiten al simbolismo del vuelo. Con ello se pretendía reflejar el despegue de la realidad, el cambio, la transformación y la anulación de la tradición. Otra de sus obras, la llamada Estado de ánimo 2, Los adioses. En este pequeño óleo nos encontramos buena parte de la característica del futurismo. Hay gusto por los colores ocres que nos dan una idea asfixiante y a la par remite al hierro, que en aquella época se alababa como fuente de progreso, según en líneas abstractas o geométricas. Nos encontramos además formas mecánicas que nos remiten a la estética industrial que tanto gustaban a los artistas del movimiento. Otra de sus obras fue una escultura llamada Formas únicas de continuidad en el espacio. Es una escultura masculina, agresiva, moderna, sólida, del mármol que parece volar de la antigüedad al metal que alude a la maquinaria del futuro. Una criatura moviéndose hacia adelante que va dejando tras de sí una especie de estela de su propia esencia escultórica diluyéndose. Parece avanzar pese a la oposición de una fuerza invisible. Boccioni quiere jugar con el dinamismo, la simultaneidad y la continuidad en el espacio a la que alude en el título. La obra está creada para ser vista desde su perfil izquierdo, y de hecho de frente se pierde buena parte de este dinamismo, aunque para nada se pierden otras cualidades escultóricas como el peso, la luz o la materia. Esta estatua se creó casi al principio de la Primera Guerra Mundial, conflicto defendido en un principio por Boccioni, y en ella se ve el optimismo premio a la guerra, donde ingenuamente se soñó con que un futuro mejor era posible. Otra de sus obras es la llamada La carga de los lanceros. En esta obra mezcló dos técnicas, por un lado la pintura al temple sobre el soporte de cartón y por otro el pegado a modo de collage. Un recurso que es muy habitual en las obras futuristas, ya que era normal que incluyeran sobre todo recortes de prensa, revistas o escritos. Algo que en su momento se consideró como un medio de romper las barreras establecidas del arte y añadir nuevas formas de expresión, que por otra parte estaban literalmente pegadas a la realidad, ya que así se incluían noticias del día a día. Acá, por ejemplo, Boccioni seleccionó recortes con varias noticias sobre la Primera Guerra Mundial, en un momento en el que Italia estaba jugando a ser neutral, pero estaba firmando un acuerdo secreto con Francia y Reino Unido para apoyarles en su enfrentamiento con Alemania y Austria. Boccioni, la verdad es que, como muchos de los intelectuales italianos de la época, era partidario de entrar en la guerra y consideraba que el conflicto era la única higiene del mundo, ya que con ella se podría barrer la mediocridad y todo lo convencionalismo que había establecido una sociedad aburguesada. Está claro que Boccioni, como otro artista del movimiento futurista, tenía una visión un tanto romántica de la guerra. Otro de los artistas principales del arte futurista fue Carlo Carrà. Carlo Carrà fue un pintor italiano de vanguardia que ayudó a crear el futurismo. En 1910, junto a Boccioni, Russolo y Marinetti, firma el Manifiesto de la Pintura Futurista. Sus mejores trabajos destacan por su tremendo dinamismo. Como buen futurista, vio con buenos ojos mostrar movimiento, poder y violencia. Una de sus principales obras fue el retrato de Marinetti. En el retrato se representa al poeta con una paleta de tonos ocres y en actitud de escribir, actitud pensante o concentrada.
El futurismo, recordemos, abogaba por una intelectualidad elitista muy cercana a los postulados fascistas con el que Marinetti se sentía muy cómodo. Otra de sus obras, la llamada Las Nadadoras, una figura de color naranja se adentra en un fondo de agua en movimiento. La personalidad ha desaparecido. El rostro es invisible. Solo podemos ver parte del cuerpo y la acción. Volvemos a ese gusto por el movimiento, por la fuerza brusca, por la violencia que caracteriza al futurismo. Otra de sus obras, llamada Los funerales del anarquista Gali, aunque el futurismo está vinculado ideológicamente a la violencia del fascismo, en esta obra se rinde tributo a un anarquista, realizado con tonos ocres y negros que llegan a producir ansiedad incluso. El movimiento, la violencia, el puñetazo, el cambio se representa con unas líneas paralelas y con la vuelta a la repetición de los motivos de la tela. Otro de los artistas principales del arte futurista fue Luigi Russolo. Russolo era pintor y también músico. Al comienzo de su carrera empleó una técnica divisionista y sus temas giraban en torno a la ciudad y la civilización industrial. En 1910 firmó el Manifiesto Futurista y tuvo una participación activa en este grupo. Aunque sus pinturas no tuvieron una amplia resonancia, sin embargo, su música contribuyeron significativamente al movimiento futurista. Una de sus principales obras fue llamada La Revuelta. En ella solo distinguimos figuras geométricas. Este movimiento tuvo una fuerte impronta mental, cerebral y de negación de la zona sentimental de la persona. Por eso, se recurría con frecuencia a la superposición de figuras geométricas, representadas en los colores complementarios o primarios. En este caso se ha optado por el rojo, azul y el amarillo. Otra de sus obras, llamada La solidez de la niebla. La pintura está estructurada por unos círculos que irradian a partir de dos puntos diferentes y dan sensaciones físicas de una noche de niebla dentro de una gama de azules. La forma vaga de un carro tirado por caballos es perceptible en la distancia. El intento de pintar un equivalente de sensación física es característico de Russolo, cuya convicción romántica también era que la técnica pictórica podría transmitir la atmósfera y el estado de ánimo. Otra de sus obras es la llamada Dinamismo de un automóvil. La fragmentación de la pintura y el montaje de un automóvil aerodinámico en triángulos sugieren influencias cubistas. Las flechas rojas apiladas horizontalmente indican la dirección del movimiento del automóvil. La compresión de la flecha de la izquierda también sugiere que el automóvil se está moviendo a una velocidad extremadamente alta. Debido a su enfoque en la velocidad y la maquinaria, el dinamismo de un automóvil ejemplifica el estilo futurista expuesto en el Manifiesto del Futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. Por último, uno de los principales artistas del futurismo fue, sin duda, Gino Severeni. Gino Severeni fue un destacado futurista italiano y como pintor futurista exploró pictóricamente el dinamismo y la velocidad, y se interesó por un concepto difícil de traducir en pintura, el tiempo. De alguna manera en su obra funde espacio y tiempo mediante el uso de la luz y el color. Como los impresionistas unos años antes, la luz era fundamental, pero Severeni la veía como energía. Una de sus obras fue La bailarina azul, Bailarina en Pigalle y Dinamismo en una bailarina. Estos cuadros de Severeni es el perfecto ejemplo de la definición más simple que podemos hacer del movimiento de vanguardia llamado futurismo, cubismo en movimiento. Para transmitir la idea de movimiento, de velocidad, los futuristas en general utilizan formas angulosas y líneas enérgicas. También se logra el efecto representando varias imágenes del objeto o la figura en posiciones ligeramente distintas al mismo tiempo. Esa superposición de puntos de vista y la forma simplificada y geometrizada son recursos fundamentales de la pintura cubista. Observemos entonces cómo Severeni logra, con esos recursos, plasmar toda la energía de la danza y la combinación de tiempo y espacio en una sola imagen y en el plano único del lienzo. El futurismo intenta plasmar la belleza del movimiento, la fascinación de la época por la velocidad, y Severeni encuentra tema para expresarse en las bailarinas y en los ambientes de diversión y encuentro social.
Una sutil diferencia ideológica que podemos apreciar entre su obra y la de los demás futuristas es que, si bien adhiere a esa estética de la velocidad, que tanto tiene que ver con el mundo moderno y el progreso, lo suyo no es enaltecer a las máquinas, es decir, la fascinación por el avión, el tren y el automóvil. Gino Severeni deja de lado la tecnología, pero no deja de pintar el ritmo, la agitación, el frenesí de la vida moderna, la vida que se acelera con entusiasmo y se dirige a toda velocidad hacia la tragedia. Otra de sus obras, la llamada Jeroglífico dinámico de Baltávare. En esta obra, Severeni representa el interior de Baltávare, un local nocturno parisino que visitaba con frecuencia. Severeni se movía mucho entre París e Italia y hacía de nexo de unión entre los futuristas y los movimientos de vanguardia parisinos. Para representar el movimiento, del baile y del barullo del local, Severeni descompone la escena en planos imitando a sus amigos cubistas. En el centro de la obra aparecen dos mujeres bailando. Sus cuerpos y los volantes de su vestido son planos difíciles de separar. La de la izquierda tiene cierto color miel y los ojos pintados de azul. Lleva un vestido blanco, rosa y morado, en el que Severeni ha pegado lentejuela de verdad, para darle más brillo. La de la derecha lleva un sombrero en azul y tiene el cabello negro, su vestido es blanco y azul claro. Por encima de sus cabezas podemos ver guirnaldas de flores y banderitas que decoran el local. Y también tres figuras curiosas, la cabeza de un gato negro, un árabe montando un camello y una mujer desnuda montada en unas tijeras. El aparentemente conjunto desordenado de formas que integran esta composición responde, en realidad, a un cuidadoso planteamiento geométrico. Y por último, esta obra llamada Tren blindado en acción. En 1915, Italia se metió en la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año, los futuristas gritaron: "La guerra es un motor para el arte". Severeni pintó este cuadro en esas fechas tan señaladas e intentó reflejar tanto el grito del manifiesto como la entrada de su país en la guerra, que veía como algo positivo. Después de todo, estaba convencido de que el conflicto daría lugar a una nueva identidad italiana. Italia volvería a ser grande en lo militar y lo cultural y se liberaría a su país del peso del pasado. Severeni, por supuesto, no fue a la guerra a causa de problemas de salud, pero vio cómo ocurría todo. Vio desde su casa en París el ir y venir de los trenes blindados en la estación. Vio cómo se bombardeaba la ciudad. Vio cómo las máquinas, los motores, las armas, los cañones, el humo y el ruido se convertían en el nuevo paisaje. Severeni aplicó recursos del cubismo en esta obra para transmitir todo ese movimiento. Estos 5 soldados en el tren blindado disparan sus fusiles envueltos en humo que lo llena todo a su alrededor. Es casi como hacer una estética de la violencia, del dinamismo, de la energía. Movimiento de ideas, racional en su ideología e irracional en su desarrollo. Violento, misógino, brutal, chocante. Todos estos artistas mencionados anteriormente quisieron plasmar sus fórmulas artísticas de una manera casi dogmática. La guerra, la Primera Guerra Mundial, truncó el destino de buena parte de sus integrantes. En esa situación, ante la muerte, la destrucción real y la barbarie, muchos de los artistas del futurismo evolucionaron hacia otros modos u otros horizontes, o fallecieron durante la Primera Guerra Mundial o fines de la Segunda Guerra Mundial. Claramente, una cosa era postular una serie de ideas o principios como necesarias y otra muy distinta, vivirlas. Es así como este movimiento artístico misógino que glorificaba la guerra terminó disolviéndose, con la mayoría de sus integrantes migrando hacia otros movimientos y, para sorpresa de pocos, con Marinetti y con otros pocos futuristas, radicalizando sus posiciones y uniéndose finalmente al partido fascista de Mussolini.